nos sentamos esa noche y fue muy fuerte, o sea, decir, pues nos regresamos, o sea, y ver deshecho nuestro sueño y todo, porque la renta nos estaba comiendo mucho, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué gastos podemos bajar, ¿no? Entonces en ese momento me metí a Craigslist, o sea, esa noche me metí a Craigslist y estuve viendo y decía, no, pues ¿cuánto? Pronto, en ese entonces pagábamos una renta de 1,500 por 2 recámaras, está muy bonito el departamento y todo, pero más gasto, más luz, más, sí. Gracias a Dios, o sea, porque de plano que sí, o sea, fue él. En ese Craigslist yo vi una de 2 recámaras, porque yo decía que mi hija sí quería que tuviera su recámara, nosotros, por $1,000, con todo incluido. No íbamos a gastar nada más. Y en ese momento dije, tengo $100, me interesa, o sea, apártamela por favor. Imagínate, o sea, viendo así como que te doy $100 y la persona me los tomó. Yo las recuerdo, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo la gente confiaba como en este aspecto? Por $100 apartarte un espacio. Ahora si lo buscas, creo que es muy complicado. O sea, buscas una renta, que a mi marido le pasó algo similar, ya les contaré, pero así, o sea, no encontraba y nosotros llegábamos al día siguiente y él andaba buscando casa un día antes y no encontraba. Y de repente encontró una señora que le dijo, sí, está bien, para que vengas con tu familia. Para esto mi esposo durante ese mes y medio, casi 2 meses, trabajó como burro, o sea, trabajaba en la construcción y aparte, como no alcanzaba, tenía que de la construcción irse a otro lado por su cuenta, o sea, había veces que iba a la 1 de la mañana. Pero creo que también por el hecho de ser mexicanos, o sea, somos muy así de trabajarle y buscarle y ver cómo le hacemos, no te rindes tan fácil, o sea, le buscas y le rascas, dirían por ahí, hasta que, pues, porque lo necesitas, o sea, es necesario. Para ti, ¿cuál fue el reto más grande de ser mamá en otro país? Y que te pierdas las convivencias, pues, en familia. Y que los niños puedan disfrutar eso, o sea, ¿no? El abuelo, la prima, la tía, ¿no? Creo que es el sacrificio válido como mamás, como papás, de venir a, pues, sacrificar esas cosas, pero para darles una mejor vida, mejor calidad de vida. Bienvenidos a Desde mi caja de Pandora. Dicen que todos guardamos momentos, pensamientos e historias. Hoy abro mi caja y comparto todo, sin filtros ni guión. Solo la vida tal y como es. Abre tu mente y acompáñame a descubrir qué hay dentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio desde mi caja de Pandora, Fayeli Vargas. En esta ocasión tenemos a otra invitada que nos va a contar un poquito sobre ella y sobre esto que es bastante complicado, creo yo, emigrar a otro país, moverte de tu zona de confort. Y pues en esta ocasión me da mucho gusto tener como invitada a Fabi. Fabi, ¿cómo estás? Fabi Villegas. Bienvenida. Gracias por aceptar. Lo que les puedo contar sobre Fabi y yo es que nos conocemos hace ya bastante tiempo también, unos 8 años más o menos, ¿sí? O poquito más. Sí. Y pues como siempre tenemos muchas cosas en común, como una de ellas ser mamá. Exacto, sí. Ser mamá en otro país. Cuéntame un poquito de ti, Fabi, de dónde eres, cuánto tienes viviendo acá en Canadá. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a venir a platicar contigo, con los que nos están viendo. Como dijiste, mi nombre es Fabiola, soy originaria del puerto de Veracruz, México. Tengo ya viviendo aquí 11 años. 11 años. 11 años. Soy mamá, gracias a Dios, de una niña de 15 y otro de 5 años. Ese es un tema. Porque 10 años, porque 10 años de diferencia. Sí, claro. Y esposa, gracias a Dios. Soy una persona también creyente, que eso también ha influido mucho en esta parte. Y pues bueno, trabajo, o sea, soy mamá de tiempo completo, estoy empleada de tiempo completo y soñadora, y ahora sí que con muchas metas en la cabeza. Con muchas, muy activa. Puedo decir que Fabi es muy activa, le gusta hacer muchas cosas y es muy, muy inteligente. Gracias, amiga. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste por primera vez? ¿A Vancouver llegaste la primera vez? Sí, llegué a Vancouver. Bueno, es que mi historia se remonta todavía más allá de esos 11 años, ¿no? Todo empieza en el 2006. Todo empieza en el 2006, yo estudié Mercadotecnia y Publicidad en Veracruz, ya tenía yo experiencia de trabajo, trabajaba para una firma de marketing, ¿no?
agencia de publicidad. Se me fue a trabajar en una agencia de publicidad en Veracruz. Pero pues siempre algo así ha sido de que siempre buscando más, siempre pues el idioma inglés que siempre se ha necesitado, ¿no? Y más que para esta rama o esta carrera donde los términos son en inglés. Entonces, en su momento tenía un trabajo estable, niña de casa, o sea, no te hace falta nada, gracias a Dios. Y dije, bueno, pues yo quiero ir a estudiar inglés. Pero bueno, Estados Unidos siempre hemos necesitado visas, ¿no? Sí, claro. Entonces, un poco más complicado, ¿no? Exacto. Y bueno, siempre atendiendo estas ferias de ¿te quieres venir a emigrar a Canadá? ¿Quieres ir a estudiar a Canadá? Llegó al World Trade Center ahí en Veracruz y bueno, me acerqué a pedir información. Y bueno, ahí descubro que pues para Canadá los mexicanos en ese entonces solo era el pasaporte. Entonces, eso ya fue algo que me decidió venirme a Canadá en lugar de ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Vancouver? Porque pues ahí me vendieron el programa, la escuela y todo. La verdad es que ahí sí, tache para mí, no hice como la investigación de cuánto cuestan las visas. Exacto, claro. Sí, nada de eso. O sea, yo dije, bueno, pues Vancouver, porque lo primero que se viene a la mente es Toronto, como que es la ciudad que, ¿no? Pero la escuela me decía, no, que Toronto es muy caro, que no sé qué. Y luego resultó que Vancouver es una de las ciudades más caras, ¿no? Pero perfecto, o sea, no me arrepiento, agradecidísima de haber llegado a Vancouver. Y así es como llego en el 2006 en un curso de 6 meses de inglés. Así es como llego, ¿sabes? ¿Pero regresas a México nuevamente? Sí, regreso a México y el tema es de que, bueno, en esa estancia de 6 meses, pues conozco al que ahora es mi esposo. Mexicano también, por si querían, no. Pues los mexicanos buscamos mexicanos desde el extranjero. Entonces, bueno, me toca regresarme, pero él es de otra ciudad diferente, entonces yo regreso a Veracruz a retomar mi vida, mi trabajo, ¿no? Ahora ya con inglés y así. Y entonces, pues bueno, mi esposo ahora, pues me siguió a Veracruz y nos casamos en el 2008. Entonces, pasa un año, ¿no? De que regreso. Pero entonces, a mí se nos quedó siempre el tema de que nos encantó la ciudad. O sea, sí, porque yo hice clic así. La mayoría de las personas que vienen a conocer Vancouver no se quieren regresar. En mi caso me pasó algo similar. Mi esposo viene, conoce y ya no quiere regresarse. Exacto. Entonces me toca venir, como varias nos toca. Exacto, sí. O sea, a mí me pasó. Sí. A mí me pasó, o sea, extraño. Yo ya, increíblemente en esos 6 meses, lo que yo me proyecté, o sea, yo vi que era otra ciudad, o sea, porque viví lo que fue el downtown, y downtown en aquel entonces, bueno, una maravilla, o sea, las calles de Roxon, hermoso, de David, así, hermoso, claro. Sigue siendo playa. Hermoso, pero bueno. Sigue siendo hermoso, pero ahora hay mucho más, y yo creo que también todo viene a la economía, o sea, ¿no? Sí es muy caro, en esta situación la competencia ha sido más, ha emigrado mucha gente, a lo que me refiero hay mucha gente en la calle. Sí, claro. Sí. Y eso es a lo que nos referimos cuando ha cambiado, ¿no? Hay mucha gente en la calle y la imagen que daba, de verdad que no era nada. La imagen te da miedo, ya no quieres ir tanto por esos rumbos porque también luego luce a veces como sucio o como que no es inseguro como tal, después de que venimos de un país, pues que luego México también tiene como eso de que es muy inseguro. Sí. Entonces, pero de todas maneras, o sea, como que dices, no, yo llegué pues mucho después de ti y también digo, antes estaba como más tranquilito, ahora sí hay como mucho más relajo cuando vas al centro, sí, ¿no? Más relajo y más que nada enfocado, o sea, mucha gente en la calle, sí. Entonces que pues invade los espacios y por lo tanto es sucio. Yo no me siento seguro llevando de la mano a mi hijo ahí. Claro. No te hacen nada, la gente no, cada quien está en su negocio, como dicen, pero no, o sea, esa sensación, pues. Pero bueno, en ese entonces era wow, o sea, si te enamoras ahora que vienes, en aquel entonces y como soltera, sí, claro, ¿no? En el ambiente que veníamos, entonces bueno, ya después de que inicie una relación con mi esposo y, uy, ¿qué te parece? ¿Te gustaría vivir aquí? Y entonces haces así como que tus sueños. Pero vienes entonces a Vancouver, ¿vienes casada? ¿Regresas casada? Ya regreso casada, sí. ¿Con hijos o no? No. Entonces, bueno, así empieza mi historia, ¿no? En el 2006, 6 meses, me regreso a México y en el 2008 me caso y entonces hablábamos de los planes de regresar. Entonces ya casados, dijimos, pues vamos a explorar oportunidades porque llegamos como turistas. Sí. Llegamos como lo que se llaman residentes temporales, que son los turistas.
o incluso, bueno, a las trabajadoras también se les dice residentes temporales, pero bueno, veníamos con visa de turista, ya habíamos conocido, habíamos hecho contactos, entonces era un poco más fácil, ¿no? Ya sabíamos a lo mejor cómo funcionan las rentas. Sí, claro. ¿no? Que no venías a ciegas, no venías transporte. como a ver qué pasa, ¿no? Exacto, Sino, porque ya esa experiencia sí, la tenía yo y desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva que vienes. Entonces, bueno, en esa vez llegamos en el 2008 y duramos 2 años. O sea, del 2008 al 2009. Al 2010. Okay. Ajá, del 2008 al 2010, obviamente yo ya venía casada, y empezamos a ver posibilidades de cómo cambiar nuestro estatus de turista a trabajador. En ese entonces también más. Entonces empiezas a tener consultas con consultores de migración y a buscar, y que aquí, que allá, y en esa búsqueda de oportunidades en ambas partes, yo consigo un trabajo como asistente, bueno, recepcionista realmente de una consultoría de migración. Okay. Entonces ellos me ayudaron a tramitar mi permiso de trabajo. Entonces ellos me tramitan un permiso de trabajo, pero aquí en Canadá holandés, por ejemplo, los permisos de trabajo que una persona obtiene, hay niveles y hay ciertos niveles que no te permiten beneficiar a tu pareja, y ese era mi caso. Okay. O sea, yo como recepcionista en ese puesto que no es skilled, como dicen, no es calificado, no podía yo beneficiarla a él, entonces él no obtuvo permiso de trabajo, solo la tuve yo. Pero ahí es donde yo agarré mi experiencia y el gusto por migración y por las leyes y por todo eso, que yo a veces hice trámite, porque en el 2009 nos imponen la visa a los mexicanos. Yeah. Recuerda, 2006 no teníamos visa, 2009 nos imponen la visa, y entonces mis papás venían a visitarnos y yo les hice el trámite de visas y todo. Entonces ahí empieza como el gusto por la parte de migración Canadá, pero entonces yo quedo embarazada de mi hija, ya con un permiso de trabajo, ya con acceso a la seguridad social. Quedo embarazada de Marifer, así se llama mi niña, y ella nace en febrero del 2010. Entonces, obviamente yo dejé de trabajar cuando tenía pues ya 7 meses y medio de embarazo, 8 meses de embarazo, y me quedo porque mi permiso todavía se expiraba en abril. Sí, todavía podías estar más. Y entonces ella nace aquí. Pero entonces me la llevo de regreso a los 3 meses, porque entonces viene esta situación posparto. Ajá, que es de las cosas que me gustaría, porque son esos retos emocionales de como mujer, porque lo vive la mujer más que el hombre, a cuando empiezas con esto de ser mamá, por ejemplo, con el embarazo en otro país, ¿no? Correcto. O sea, que realmente no me puedo quejar, porque creo que a mí me encantó estar embarazada, o sea, como los procesos, del proceso del embarazo, obviamente el reto emocional me hizo bastante ruido. Y en tu caso, por ejemplo, ¿qué fue lo más complicado de estar embarazada en otro país? O sea, sin la ayuda, sin el apoyo de la familia, de los amigos. A lo mejor tenías un grupo de amigos, pero... Correcto, fue un escenario totalmente diferente. Como mencioné, tengo una niña de 15 y otro de 5, entonces estamos hablando de hace 15 años, casi 16 ahorita en febrero, y que yo, bueno, viví mi primer embarazo aquí, y eso fue un parteaguas. O sea, ¿por qué? Porque creo que el desconocimiento, creo que pude haber hecho más, pero en aquel entonces yo creía que downtown era todo. Sí, claro. Yo no salía de downtown. Entonces no exploré como grupos de soporte, ¿no? De latino, que hay muchísimos. Y a lo mejor igual latinos y pues en otros idiomas hay muchísimos. De otros grupos culturales. En ese entonces yo no tenía ese conocimiento, como que mi vida era muy aislada. Entonces lo que te puedo decir por primera vez es de que es importante socializar en ese sentido, abrirse, o sea, saber que como migrantes no nada más en Canadá, sino en otros países hay grupos de apoyo. Entonces, bueno, en ese momento yo no lo sabía. Entonces yo sentía que estaba sola y lo que le sigue, sí, claro. ¿no? O sea, sí mi mamá vino a ayudarme, mi mamá estuvo conmigo, pero ella se quedó como 3 meses por el tema también de que mi esposo era nosotros 3, o sea, nosotros hacemos cargo y así, pero también se vio involucrado los temas migratorios, porque yo era la que trabajaba, y al no poder trabajar, porque el tema de guardería es complicado. Es muy complicado, entonces dije, ¿sabes qué? O sea, ¿yo qué hago aquí? O sea, mi hija es la primera nieta de la familia, entonces como que se generó a él, fue como que todo un conjunto, porque él se quedó sin trabajo, yo no trabajaba, yo con el bebé posparto, súper triste, y como que en ese momento no tenía las herramientas
que ahora conozco, por ejemplo, entonces tomamos la decisión. Entonces, si llegó a este punto de tu vida que dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y toman la decisión entonces de regresar a México. Sí, y más que nada por el tema que también no teníamos, o sea, el la trabajo, residencia, claro, ¿no? O sea, el trabajo. Algo o sea, seguro, algo por está. así decirlo. Exacto. Entonces decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo se llama? Malabareando. Sí, y con una bebé recién nacida, mamá primeriza, vámonos. Y lo que yo le dije a mi esposo, si esto es para nosotros, vamos a regresar. Claro. Vamos a regresar y vámonos contentos, felices. Yo, la verdad, soy honesta. Sí me iba muy tranquila porque al menos mi hija volaba con pasaporte canadiense. Entonces dije, pues el día de mañana ella necesita, quiera. Yo a ella ya le cambié su destino y eso me daba mucha alegría, mucho gusto. Entonces por esa parte me fui tranquila y nos toca regresar a México. Y nos vamos a México por 4 años. 4 años. Y llegó un momento de estando 4 años en México después de vivir acá que también dices, ¿qué hago aquí? Bueno, vaya, no pasó ni un día. ¿En serio? O sea, así, yo pisando México, notas la diferencia, ¿no? Ya me quería regresar. Se nota pues la diferencia cuando ya te adaptas a un estilo de vida, distinto, ¿no? Sí. La calidad de vida también es muy importante, creo. Eso, y es que a mí, y yo creo que sí es un hecho que emigrar no es para todos. Claro, o sea, no es para todos, porque yo desde que vine como estudiante, era la primera vez que salía del país. O sea, venía yo sola, aunque ya era mayor de edad, o sea, y yo feliz, o sea, nunca, hubo a lo mejor una noche que decía, ay, mi familia, pero ay, y me volteas a ver y decías, wow, qué maravilloso los bosques, el plan, la mar, o sea, todo, ¿no? Y se te olvidaba. Entonces, no, yo poniendo un pie en México, yo ya estaba buscando regresar. ¿Cómo ibas a regresar? ¿Cómo íbamos a regresar? Desde el día 1. O sea, es increíble qué rápido se acostumbra uno a lo bueno. Sí, es lo que claro. yo digo. Acostumbrarse a lo bueno es muy rápido. Y por ejemplo, estos 4 años regresaste, seguiste como mamá, regresaste a trabajar, o sea. Sí, estos 4 años yo llego, y sí entro a trabajar, no tiempo completo, me metí a trabajar a Banco Santander como cajera medio tiempo. Entonces era muy padre porque trabajabas 6 días al mes, pero te daban el beneficio del mes completo, por ejemplo, de guardería. Oh. Entonces eso a mí me permitía trabajar, y recuerda que ya nos pedían visa, ya nos pedían visa a los mexicanos, yo ya tenía este conocimiento de visa, de trámites, y entonces yo vuelvo como este espíritu emprendedor, es seguir buscando ingresos y todo, ofrezco servicios de asesoría para trámites de visa. Yeah. Desde mi conocimiento estaba muy fresquito que venía yo de la firma de migración. Y entonces desde la casa, en su momento llegué a casa de mis papás, luego ya me mudé a la casa, a otra casa y y entonces entre eso después también trabajé remotamente con la compañía que me contraté, que también trabajaba yo aquí en Inmigración. Oh, súper. Porque estaba abriendo una firma en México, en la Ciudad de perdiste México. Como que la conexión. Y no, y ese es un punto importante. Claro. O sea, ese también fue un punto, muy importante, no perder la conexión del networking o de lo que haces al país que vayas a querer emigrar, ¿no? Entonces, así pasaron 4 años y sí nos sentamos mi esposo y yo, o sea, ¿de qué manera buscaba? O sea, es decir, obviamente bajo mi perfil o el perfil de él, ¿no? Que tenía experiencia en construcción y estaba trabajando para una compañía, para Pemex y decía pues algo en el ramo del petróleo, algo en el ramo de construcción. Entonces siempre estábamos como en bolsas de trabajo, entrevistas, así como que buscando aquí en internet. Yo me movía por él en el sentido porque pues él estaba trabajando, ¿no? Sí. Entonces, resultó ser que nos sentamos mi marido y yo y me dijo, mira, porque era mucha mi angustia, o sea, yo de repente soñaba con Vancouver, o sea, así, como si fuera una persona. ¡Ya estoy ahí! Sí, o sea, así las calles, soñaba con las calles, soñaba, por ejemplo, que mi hija fuera a la escuela, a los parques, o sea, muy mal. Entonces, de repente, mi marido me dijo, te tienes que concentrar. Sí, para cuando Marifer cumpla 5 años, que va a entrar a kinder, no salió nada, ya no nos movemos porque yo ya no quiero, era como que no quiero mover, le dije, ok. Y también como que paz mental y así como que vive la vida y porque sí estaba como un poco frenada. Muy aferrada, ¿no? A no avanzar en México porque estabas queriendo. Exacto, de hecho, el regreso. Porque yo decía, por ejemplo, tenía muebles. ¿Para qué? Tenía muebles muy sencillos en mi casa. ¿Para qué invierto si me quiero ir? Sí, claro. O sea, yo decía, no voy a comprar un mueble más grande porque pues cuando me vaya lo voy a mandar. No voy a comprar, así era. Entonces era como una estar atascada, pero al mismo tiempo quererlo tanto
Y finalmente, con la compañía, la firma con la que trabajaba yo aquí, empezó a explorar la opción también de meter al ramo de la construcción. O sea, se asoció con una constructora para traer trabajadores de la construcción y así. Entonces, en mis contactos, cuando una vez le escribí, oye, estamos buscando regresar, me dijo, mira, me interesaría que habláramos los tres. Y fue así como que, ay, ¿para qué? Y Lalo sí me dijo, a mí se me hace que me va a ofrecer trabajo. ¿Y sí? Le ofreció trabajo. Entonces, después de 4 años regresan con trabajo. ¿Tú también? No, nada más. No, mentira, yo también con un permiso de trabajo abierto. Sí, ajá, porque era en el tiempo que el esposo puede darte o no. Y porque él llegó a un nivel, o sea, el puesto es siempre los trades o ¿cómo se llama? Los oficios aquí en Canadá. Sí, son muy valorados. Son muy valorados y esos siempre están arribita, entonces esos niveles les dan opción a la que la esposa o el esposo trabajen. Y después de esto, ¿vienes y te sientes que vienes en ceros? O sea, sí. A empezar de ceros como si nunca hubieras venido, o te sentías un poco, no cómoda, no es la palabra, pero como más como adaptada. Sin Mira, yo nada más me sentía a que sabía dónde iba. Ok. Pero era empezar de cero. Pero era empezar de cero. Claro, sí. Era empezar de cero. O sea, ya sabía, no era lo desconocido de cómo será la ciudad, no, ya sabía, pero el reto fue, ahí sí él se vino antes para buscar casa, ¿no? Ya decíamos porque venimos con una niña en ese entonces ya de 4 años, decidimos vivir en Richmond, la ciudad que nos gustó mucho por su tranquilidad, sus muy calles, muy familiar, sí. No, lejos del centro. Sí, a mí sí, yo dije, mi marido quería regresar a Downtown, en aquel entonces estamos hablando que era el 2014, también estaba bien, o sea, no tan mal, pero yo dije, no. Ya después de haber conocido como, dije, no, vámonos a salir porque aparte las rentas eran más baratas. Entonces llegamos a Richmond, nos encantó, pero yo venía también con una promesa de trabajo medio tiempo, porque tú sabes que un sueldo y aparte ahí había una situación en la que nosotros acordamos, o sea, no vamos a decir que fue un abuso laboral, porque nosotros sabíamos también cuáles eran las condiciones un poco abusivas, pero nos estaba dando el permiso de trabajo. Sí, claro, era como que una cosa por la otra, ¿no? Sí, entonces ahí hay que evaluar las situaciones, pero en nuestro caso pues decidimos hacerlo, pero sí ya en la realidad sí fue también un tema muy complicado porque él solo trabajando, la niña... Aquí la escuela empieza a los 5 años. Hasta los 5 años. Entonces ese año, ¿no? El preescolar se paga, entonces había que pagarle a la niña a la escuela, había que pagar la renta y todos los gastos por habidos y por haber con un solo sueldo y con un sueldo muy bajo. Yo venía con una promesa de trabajo que no se cumplió tampoco, entonces en muy poco tiempo nos dimos cuenta que no lo íbamos a hacer, o sea, en luego, muy poco tiempo. Como que cuando vas llegando siempre pasan esas cosas, ¿no? O sea, como que traes una expectativa o a lo mejor no, pero pasan ciertas cosas que te hacen como crecer hasta cierto punto o tomar las decisiones como a veces como muy, muy fuertes o muy importantes. ¿Alguna decisión que tú digas que tuve que tomar así, estando la más grande así, que recuerdes que digas? Sí, nosotros llegamos en septiembre del 2014. Entonces, para diciembre, o sea, para principios de diciembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no habían pasado ni 3 meses. Nos dimos cuenta que no íbamos a sobrevivir con el sueldo que él tenía. Claro. Hablaba del tema de que yo no estaba trabajando y de todos los gastos que se estaban presentando. Nos sentamos un día y dijimos, pues yo creo que te vas a tener que regresar. O sea, a los 2 meses y medio que yo llegué, porque era crítica la situación. O sea, de no tener que comer. Y también aparte el tema de que no conocíamos mucho también los bancos de comida, ¿no? Sí, yo recuerdo que llegar para mí fue como sentirme pobre en un país de ricos. Siempre se los digo. Yo me sentía la pobre en un país de ricos donde llegó un punto en el que hacer una despensa era complicado. O sea, en mi caso también, mi marido era el único que sostenía, o sea, todo lo de la casa. Y hasta ahora que ha pasado el tiempo, como que comprendí muchas cosas que en su momento no entendía. Pero con respecto a los sueldos, con respecto a trabajar fuera y venir con el mínimo, y eso de los bancos de comida que, bueno, les informamos por si algo. Antes evalúen esa opción también. Exacto, ¿no? O sea, porque los bancos opción de comida, a lo mejor como latinos, mexicanos, tenemos como de, nos van a dar una cochinada, ¿no? Exacto. Pero realmente en Canadá o en Vancouver hay los food banks, los bancos de comida donde te dan comida
depende de la cantidad de miembros de tu Correcto. familia. Y de qué edad tengan. Que edad Porque- tenga, y es gratis. O sea, Gratis, es como sí. nada. Sí, por ejemplo, si tienes un bebé, pañales, Sí, fórmula, todo, ¿no? Pero yo no lo conocía. O sea, Exacto, volvemos a lo sí. mismo. Volvía como que sin esa falta de recursos en ese sentido. Y apoyos, Y porque a lo apoyos, mejor, sí. o sea, personas a tu alrededor, a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Las personas a mi alrededor, cuando Te empiezo a tener informaban. contacto, me empiezan a dar. Y yo decía, no, ¿cómo voy a ir a eso? ¿No? O sea, como que, ¿cómo crees? ¿No? Exacto. Pero la necesidad hace que, bueno, hagas uso de estas cosas que son para la gente como nosotros que va llegando. Sí, y exacto, es para como para el newcomer, el que Sí. va llegando o el que de plano tiene una situación de desempleo Muy muy fuerte, complicada. pero ahora sí que te asombrarías ver qué carros llegan a los food banks. O sea, Sí. entonces no hay vergüenza. O sea, a mí me daba vergüenza, pero luego veías los carros y era como de, bueno, entonces es para todos, no nada más. Sí te registras y Sí. todo, pero bueno, entonces nos sentamos esa noche y fue muy fuerte, o sea, decir, pues nos regresamos, o sea, y Ya. ver deshecho nuestro sueño y todo, porque la renta nos estaba comiendo mucho, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué gastos podemos bajar, no? Ujú. Entonces en ese momento me metí a Craigslist, o sea, esa noche me metí a Craigslist y estuve viendo y decía, no, pues ¿cuánto? Pues en ese entonces pagábamos una renta de 1,500 por 2 recámaras, está muy bonito el departamento y todo, pero más gasto, más luz, más Sí, todos los servicios, ¿no? Y gracias a Dios, o sea, porque de plano que sí, o sea, fue él. En ese Craigslist yo vi una de 2 recámaras, porque yo decía que mi hija sí quería que tuviera su recámara, nosotros, por $1,000, con todo incluido. No íbamos a gastar nada más. Lavandería, Todo de cochera. incluido, ajá. Ya teníamos un carrito, porque mi cuñado es mecánico y también vive aquí, entonces él nos facilitó un carro que él reparó Sí. y que dijo, me lo pagas después. Creo que en ese entonces me dijo, me costó $900, págamelo cuando puedas, pero ya nos podíamos mover más, porque con la niña y el transporte, aunque claro, el transporte y es muy bueno. El transporte es muy bueno, pero hay momentos La en lluvia, invierno, sí. lluvia y así, que luego se complica o, bueno, sí, Y los complicado. tiempos Yo lo también. viví, A claro. veces si te quieres mover entre lado y lado Sí. es muy complicado. Entonces, no, la verdad que sí. Bueno, Ir a la gracias despensa era un ir a la reto con eso. un niño, en tu caso En tu niña, hija, bueno. con carriola y a ver dónde metes Todo, toda la despensa sí, cuando no exacto. tienes auto, claro. Sí. Sí. Entonces, ese tenía cochera, tenía lavandería que era como lo más importante, ¿no? Que si no, a Sí. veces tienes que buscar o que si no tienes estacionarte y por $1,000. Y dijimos, por $1,000 sí lo podemos esforzarnos, porque estamos ahorrando $500, que eso ya Ajá. era para la comida. Sí, claro. Entonces me moví como pude, fui a ver a la persona, estaba mostrando la casita, pues porque era aquí dividen las casas, o sea, era una casota y estaba dividida, entonces, pero muy bien, o sea, y mismo en Richmond y todo, y en ese momento dije, tengo $100, me interesa, o sea, apártamela por favor, imagínate, o sea, viendo así como que te doy Sí. $100, y la persona me los tomó. Fíjate que aquí me pasaron muchas diosidencias como Ujú, estas, sí. que ahora sé que uno está como más, como que la vida más estructurada, más tranquilo, como económicamente, pero yo las recuerdo y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo la gente confiaba como en este aspecto? Ajá. Por $100 apartarte un espacio. Ahora si lo buscas creo Sí, que no. es muy complicado, o Es sea, muy complicado. a nosotros llegando Y sin tanto sí, requisito, porque aquí sí. rentar no es como en México, que tú Sí. escoges, ¿no? No, O sea, no, aquí es como solo que, hay una a ver, lista ¿en dónde y ellos puedes? te Ellos aceptan. te eligen, ¿no? Ellos te eligen. Entonces sí, a mí aquí me pasaron muchas diosidencias. Cuando te sientes más perdido es cuando de repente aparece alguien que de repente te ayuda, que de repente te orienta, que en este caso, o sea, buscas una renta, que a mi marido le pasó algo similar, ya les contaré, pero así, o sea, no encontraba y nosotros llegábamos al día siguiente y él andaba buscando casa un día antes y no encontraba, y de repente encontró una señora que le dijo, sí, está bien, para que vengas con tu familia. Y, o sea, muy similar, sí, claro, pero... sí, claro. pero Porque, es pues, entonces complicado. yo le dije, es que y me aceptó los $100 y incluso la persona a la que le rentábamos también muy bien, porque aquí tienes que dar aviso con un mes de anticipación que te vas del lugar y tampoco les dimos ese mes de anticipación. Sí. No nos cobró el mes, o sea, ahí volvemos, pero esa decisión pues fue el parteaguas, porque fue la diferencia entre irnos y quedarnos. Sí, o sea, estabas en que te vas porque la Totalmente. verdad las cosas están complicadas, pero bueno, hago el último intento porque no me quiero ir, o sea, Exacto. Fabi no se quería ir. Sí, no. Claro. Y para enero del 2015 ya vivíamos en esa nueva casita, ya podíamos, porque para esto mi esposo durante ese mes y medio, casi 2 meses, trabajó como
burro, o sea, trabajaba en la construcción y aparte, como no alcanzaba, tenía que de la construcción irse a otro lado por su cuenta, o sea, había veces que iba a la 1 de la mañana, Sí, como trabajaba en lugares residenciales o así, que si me instalas esto, que si me instalas lo otro, pues ahí era. Pues era buscarle, pero creo que también por el hecho de ser mexicanos, ¿sabes? Sí. O sea, somos muy así de trabajarle y buscarle y ver cómo le hacemos, no te rindes tan fácil, o sea, le buscas y le rascas, dirían por ahí, hasta que, pues, porque lo necesitas, o sea, es necesario, ¿no? Sí, pero sí fueron tiempos difíciles. Para ti, ¿cuál fue el reto más grande de ser mamá en otro país? Ya siendo mamá, o sea, estando aquí. Ay, la ayuda de la mamá de me cuidas a mi hija. ¿Verdad? De poder bañarte a gusto, ¿no? Esa tribu de apoyo, esa tribu. Sí. Creo que es lo más difícil para mí. Eso y que te pierdas las convivencias pues en familia y que los niños puedan disfrutar eso. O sea, ¿no? El abuelo, la prima, la tía, ¿no? Creo que es el sacrificio válido como mamás, como papás, de venir a pues sacrificar esas cosas, pero para darles una mejor vida, mejor calidad de vida. Yo les digo, o sea, el precio como tal de emigrar es muy caro. O sea, el precio que pagamos y intrínseco, o sea, no monetario, es muy alto. Sí. Muy es alto. dejar todo, tu familia, todo pues así, o sea, lo cercano, porque viene uno a sentirse solo, literal. Yo vine con un niño de 2 años y sinceramente es que fue difícil, o sea, porque no podía ir a la escuela, íbamos así como que a los parques, pero yo sola porque mi esposo trabajaba todo el día. Y el idioma para ellos es un reto también, porque la niña claro. su primer idioma es español, de mi hija, ¿no? Entonces, a los 4 años, pues, no hablaba inglés. Perdón. Sí, no hablaba inglés y entonces el reto también era cómo convivía ella, ¿no? Y las formas de los juegos, eso, pues allá no necesitas amiguitos de juegos, ¿no? Allá es la familia. O la escuela también. O la escuela. Como que más Sí, pero aquí me encontré con el tema de buscarle amigos, o sea... Para que no se sientan solos. Los dichosos claro. playdates, Ajá. ¿no? De que es que estás... Y andas buscándoles amistades, y andas buscando amistades afines que tengan una niña de esa edad, para que entonces, y así toca ir viendo, a diferencia que en México, o sea, pues entre tus amistades, tus amigos de toda la vida, tu familia, los primos, ajá, claro, ¿no? Que es creo que de esas cosas que cambian, la crianza cambia también, la manera de criar a los niños cambia mucho cuando vives en otro país. Sí, en este aspecto que contigo sí, fue por supuesto, o sea, el tema de la paciencia, sí, o sea, de la crianza. Para empezar, ya menos, o sea, sincero, o sea, busca ser, yo creo que mejorar la forma en que te educaron. Yo, la verdad, vengo de una familia muy estable en ese sentido, o sea, yo no sufrí gritos, golpes o ese tipo de cosas o una crianza muy agresiva, no, típico, ¿no? Del chanclazo y así. Lo normal, sí, digamos una familia típica mexicana. Sí. Pero acá, pues, sí tienes como acceso a más herramientas como de educación, pero también te das cuenta del extremo. Sí, o sea, hay como que la crianza respetuosa muy, muy bonita y con muchas herramientas para las mamás, porque pues aquí es muy común que las mamás estén mucho tiempo en casa con los hijos, o sea, o trabajando remoto, o trabajando, o sea, son muy permisivos. Y también cuando con el maternity, como los días que les dan de maternidad, pues entonces... También, pero porque el tema también era que es muy caro el daycare. Ahora ya ha cambiado. Ya la verdad puedo decir, no, ahorita ya cambió ahora que mi hijo, o sea, hablamos que ella tenía 4 años, ¿no? Pero ahorita ya con mi hijo de 5 años, a mí me ha tocado una bendición tremenda. Claro, notas la diferencia. Totalmente. O sea, estábamos hablando de salarios mensualidades para un daycare de arriba de $1,000. Entonces, por eso las mamás... 1,500, yo recuerdo, 1,600. ¿Cómo van a trabajar las mamás? O sea, era como que... A mí me decían, pues si te quieres ir a trabajar necesitas pagar un daycare. Ajá, pero voy a ir a trabajar para pagar el daycare. Literal. Mejor me quedo con mi hijo en casa. Que en mi caso, pues o sea, él tenía 2 años, pues sí fue complicado, pero sí aparecieron por ahí personas que me ayudaron bastante en, ¿sabes qué? Aquí hay centros donde tú puedes ir, llevar a tu hijo y convive con otros niños, que eran como los... se me fue el nombre, pero... Los family plays. Los family plays, donde vas y llevas y tienen como tipo escuelita. Ajá, pero hay muchas actividades para niños, gratis en algunas ocasiones, o que solo pagabas como el mínimo, ajá. Entonces,
es interesante porque antes les teníamos que andar como que llevándolos porque pues no pueden estar encerrados todo el tiempo, sí. ¿no? Y uno como mamá no es tampoco tan saludable estar ahí intentando jugar y llevar el ritmo, pues no se puede también. Correcto, sí, entonces con ella eso fue, ¿no? La crianza como cambiarla un poquito. Correcto, sí, totalmente. Y estando estando tan juntas, pues siento que también pude aprovecharla más. A veces que estando, o sea, ¿sabes una cosa? Yo creo que a veces también en lo general, obviamente no generalizando, pero la mayoría de los mexicanos, como está la familia, a veces, porque el tema de decir, ¿quién es tu familia? Entonces a mí enseguida me decía mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿no? Cuando te dicen en una aplicación que enlistes a tu familia, aquí la familia es el núcleo familiar, o sea, esposo, mamá, hijos. Y ya. Y ese concepto a mí me cayó así como balde de agua fría, porque yo decía, no, pero es que mi familia es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi primo, mi abuelo, mis abuelos. Un poco lo cultural, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces aquí vine a aprender ese concepto. Es decir, nosotros aprender a disfrutarnos, porque si hubo un tiempo, y soy honesta, donde además nosotros, exacto, y qué aburrido. Ajá. O sea, andar buscando gente. A mí también me pasa. Y mi marido era mucho, no, es que nada más nosotros, no, es que como nada más nosotros, hay que invitar, hay que hacer más grande, porque uno está acostumbrado a las fiestas grandes, a navidades grandes, con toda la familia, o los cumpleaños, ¿no? Sobre todo. Me costó mucho trabajo, pero ahora lo aprecio tanto, que estemos ahora los 4 y que digamos qué bonito tiempo los 4, que disfrutamos, nos vamos y salimos. Es verdad. Eso también me enseñó esa parte, ¿no? Ir madurando en ese sentido y con la niña, o sea, disfrutarla, ver, aunque siempre tuve como el cosquillita de querer trabajar, ¿no? Obviamente por la independencia, es que uno no se puede estar quieto. Uno necesita buscar la manera para ver qué hace, porque pues la verdad cuando yo empecé a trabajar las uñas, yo le decía a mi marido, es que me voy a volver loca. O sea, mi marido me dijo, no, sí, vamos a ver qué hacemos, porque si no te vas a volver loca. Pero es que sí, aparte el clima, que a veces no ayuda tanto, no es tan fácil como decirle al niño, salte aquí al patio para que juegues. O sea, sí se puede, los niños se adaptan y se acostumbran súper fácil, pero es más complicado. Hace frío, llueve, no puedes ir al parque porque está mojado, o sea, como que es más complicado y sí tiene que uno estar buscando como que opciones como mamá, pero pues también opciones para uno, porque dices, yo necesito hacer algo donde yo me sienta también productiva, ¿no? Donde yo sienta que estoy haciendo algo. Y es sano para la dinámica familiar. Y por ejemplo, con el idioma, ¿tuviste así como algún rollo que dijeras, me tuve que adaptar, me costó mucho trabajo? No, pues yo ya venía, hablaba inglés desde antes. Bueno, siempre uno dice, ¿no? Es que yo hablo 50% inglés. Si nunca has ido a un país que habla inglés, hablas el 20%. De ese 50% que piensas, ¿no? Así me pasó pero pues vine a estudiar, yo ya había escuchado, ya me había enfrentado. Fueron 6 meses. Adaptas. Sí, fueron 6 meses en los que tienes técnicas para hablar. Regresándolo, yo me sentía muy confidente con el idioma. En el sentido de aventarme, ¿no? Hablar. O sea. Sí. Pues te equivocas, pero lo haces, exacto. Te das a entender. Y ya de ahí vas aprendiendo. Así no se dice, bueno, lo digo así, ¿no? O sea, correcto. Como que es la manera. Correcto. Sí, entonces, no, en mi caso no. Yo creo que el que tú hayas traído esa base del idioma como que ayuda hasta cierto punto, porque yo vine cero. Y la verdad, para mí ir afuera era súper de miedo, así yo no quería salir porque yo era es que no, voy a esperar a que llegue mi esposo porque qué tal y me preguntan, o si voy a la tienda y me dice algo y no le entiendo, o sea, a mí me daba miedo, vergüenza, o sea, todo junto y me quedaba mejor y me esperaba. No, y había como recomendación, sí es importante tener como que la base un poquito, supuesto, sí. Porque te abre un poquito más la puerta, o sea, se va haciendo más amplio. Por ejemplo, en tu caso a lo mejor buscar un trabajo, buscar lo de la renta, o sea, yo ni siquiera era como para ir a hablar y pedir algo, era como de, no, o sea, no, claro. Imposible, necesito a mi marido. Y llegó un punto en el que fue frustrante porque yo estaba acostumbrada a hacer muchas cosas yo, o sea, yo fallé en resolver, solucionar y tenía que esperar a que él viniera para que lo hiciera. Entonces para mí fue retante, pero funcionó porque me pude... Pero pues eso aventar, también, ¿no? Pues eso también es en las personas como tú, en esos casos, la verdad es que es un súper mérito. Yo no me imagino, es que yo sí me pienso ahorita como que si me voy a Alemania y no sé nada de alemán. O sea, imagínate, o sea, al reto que me voy, o sea, fue muy valiente. Entonces sí es valiente de tu parte y yo creo que hay muchos así como tú y también que sepan que sí se puede, porque ahora ya te sientes confidente. Sí, claro, o sea, pero lo aprende uno por necesidad.
Porque, o sea, va a haber momentos en el que el esposo no va a estar disponible y tú necesitas hacer cosas, pero es como que le cargas toda la mano también al otro, de que, o sea, él es el que sabe, sí, pero ¿y tú cuándo vas a aprender, no? Entonces a mí me tocó aprender a la mala, ¿no es cierto? Me tocó aprender porque era necesario, o sea, teníamos que, y no es que esté perfecto mi inglés, pero es como que me defiendo, ya puedo hacer todo. Pero fíjate que cambió la mentalidad porque mi esposo, en el tema de cuando empezamos a ver lo de la parte de la residencia, él tenía que aprender inglés y decían, vivimos en un país que habla inglés, o sea, no es como que te están pidiendo que tengas que ser doctor y estudiar 4 años, ¿no? Así, una licenciatura, el examen ante la barra para ser abogado, o sea, es el idioma que tienes que hablar todos los días, que se habla todos los días y que te puedes exponer. Entonces, cuando cambias tu mentalidad, decir, o sea, no es difícil, o sea, lo puedo hacer y tengo todas las herramientas, como que ahí hace un clic y eso también nos ayudó mucho. Entonces, si alguien nos está escuchando, pues también, o sea. Sí, que estudien un poquito, o sea, se escucha como que así muy de que todo el mundo lo dice, pero sí, la verdad es que yo, mi recomendación grande, estudienle poquito así, aunque sea así de vez en cuando, ¿verdad? Sí, en las aplicaciones que ya, las inteligencias artificiales que también ya ayudan bastante, entonces, sí, para mí yo creo que sí, yo le sufrí mucho con ese aspecto, imagino, sí, porque aparte soy una persona que le gusta hablar. Entonces, ni siquiera poder comunicarme era como súper frustrante, así como es que le quiero decir, pero no puedo, ¿no? Claro. Pero bueno, está interesante esto del idioma, la verdad, yo creo que no soy la única en ese aspecto y tampoco, también creo que hay muchas que pueden venir ya con el idioma y que, te digo, les abre la puerta y se les facilita un poco más, claro, como la vivencia. ¿Qué has descubierto de ti misma desde que te mudaste, desde que viniste acá? Como que algo que dijiste, oh, yo puedo, o sea, como que, oh, yo, algo que digas, sí, o sea, como que ¿qué descubriste de ti que no sabías antes de venir acá? Pues mira, así como que siempre he sido bien movida, me he buscado, trabajé y estudié en la universidad, a pesar de que no había la necesidad como tal, ¿verdad? Lo que ganaba era estrictamente para mí, ¿no? Para mis gustos. Claro. Entonces como que, pero emigrar o sea, descubrí aquí el potencial que uno puede tener, volvemos a lo mismo, si te puedes desarrollar en otro idioma. Descubrí, por ejemplo, el poder de traer otra cultura, de ser inmigrante en ese sentido, o sea, el pertenecer a la comunidad mexicana como una mexicana y poder hacer un blend o una mezcla de los dos idiomas, que todos nosotros tenemos una ventaja sobre otras partes, aunque hay mucha gente, ¿no? de otros países que también tienen esa ventaja con su idioma, ¿no? Y a que el cielo es el límite, o sea, eso es lo que yo aprendí aquí, o sea, como realmente, sí, como que lo que yo lo que sueñes, si lo sueñas, lo creas y es como lo que he aprendido, ¿no? O sea, esa parte. Y la otra, en la relación de pareja, ¿no? Porque al no correr, al no tener a dónde correr después de a lo mejor de un mal día, una discusión o de, ay, quiero un break, aprender a controlarte y decir, ¿no? Pues aquí estamos y aquí seguimos. Pues eres mi único, ¿no? O sea, como el apoyo, pues siempre la pareja, o sea, no hay a dónde correr. Exacto. O sea, cuando me pasaba que, no sé, alguna discusión o que estás enojado, ay, ¿a dónde me voy? O sea, sí tengo amigas, pero una vive hasta media hora por allá, la otra 1 hora probablemente, o sinceramente es como que son cosas que dices, pues, ¿a dónde me voy? Sí, o sea, pues que no quieres compartir tampoco con nadie. Exactamente, que dices, bueno, pues ya vente, ya. No pasa nada, ¿verdad? Como que le das la vuelta a la hoja. Correcto. De los momentos, pues, más duros que has vivido aquí, los más es que un momento que digas así que estuvo... Pues fíjate que yo o sea, lo más difícil que fue en ese momento de decidir si nos íbamos. Y ya de ahí todo fue, bueno, otro de los momentos muy difíciles que yo sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Sí, bueno, tiene que ver con mi hija en las dos situaciones, porque la primera, ella, bueno, les comentaba que ella nació aquí, pero cuando nosotros venimos y tuvimos el permiso de trabajo, ese permiso de trabajo solo fue por 1 año, se venció. Sí. Entonces después nosotros nos quedamos con un estatus de turista, pero ya para ese entonces Marifer ya tenía 5 años, lo que indica que ya podía haber entrado a kindergarten, sí, ¿no?
Oh sorpresa, que intento registrarla y que no la pude registrar. Porque no teníamos. Porque los papás no teníamos la residencia, y a pesar de que ella fuera ciudadana canadiense. Entonces, para mí eso fue un balde de agua fría, pero que no te lo puedo ni contar. O sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué van a castigar a la niña? O sea, ¿que la educación es un derecho? Y bueno, yo viviendo en México, te digo, cuando yo me salí de esa casa donde estaba, que era de mis papás, nos las prestaron, se la rentamos a una ciudadana costarricense. Y me acuerdo que llevaba una niña y que ella ya había inscrito a su hija a la escuela en México sin problema alguno, porque en México la educación es gratuita y es un derecho, sin importar el estatus que tenga. Entonces yo dije, bueno, o sea, México, es educación, ¿no? O sea, y que claro. un país tercermundista, o sea, que cuide así los derechos de un niño, pues Canadá ni se diga, o sea, ya voy a poder, y mi hija pues nació aquí y entonces ella tiene el derecho, bla, 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 y pues resultó que no. Resultó que hasta que nosotros arregláramos un papel que ya venía en camino, pero que todavía no lo teníamos, podías registrar. Entonces me dolió el corazón y el alma, porque yo decía, yo veía a mi hija y ella pues ya ansiosa de tener amigos, ya les hace falta la escuela. Claro. Entonces aquí entran en septiembre también, pues fue hasta principios de diciembre de ese año que ella pude entrar. Entonces esos 2 meses fue muy difícil para mí. No, yo decía, pero ¿por asimilarlo? O sea, y hasta con coraje. Por supuesto, claro, porque entonces yo digo, entonces si algo nos llega a pasar a nosotros, como ella es ciudadana canadiense, ella se queda bajo el cuidado del gobierno y ahí sí tiene todo. O sea, es por nosotros que la está, o sea, es por la situación en que estamos, sí fue un poco frustrante esa situación que me pasó. Y la otra es una enfermedad que ella tuvo cuando tenía 6 años, que la llevó a estar hospitalizada 10 días, y nuevamente, o sea, Dios nunca nos soltó de su mano, porque volvemos a lo mismo. En ese entonces el papel que teníamos no nos daba seguridad, la cobertura. Y yo pensé que no teníamos la cobertura, y el llevarla a urgencias, yo decía, porque aquí los costos son como cuando no tienes, cuando eres visitante, pues cuando eres pero turista. No te imaginas, o sea, no tienes ni idea, o sea, lo carísimo que es. Pero pues ni modo, era la salud de mi hija y había que llevarla. Entonces esa angustia, una, la enfermedad de ella, 2, ¿cuándo nos iba a salir el costo? Que al final el costo pasa a segundo plano, pero al final pasa a segundo plano, pero ahí, cuando está arriba de los 20,000, de los 10,000, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Al fin y al cabo, sí, por supuesto, ¿no? Pero después descubrí, y eso también sirve, que por ejemplo lo que sucedía ahí, o lo que aplicaba con ella, es que yo hubiera tenido que pagar su servicio. Eso sí, o sea, nosotros nos quedamos sin cobertura, pero yo podía estarle pagando a ella su servicio, y ella sí tenía derecho. Entonces lo único que sucedió en nuestro caso es que esa factura, yo hablé y me dijeron, no, mira, puedes hacer el pago pasado, ¿no? De 3, 4 meses, 5 meses de que te la quedaste cobertura del MSP, seguro, del seguro, MSP. Y ya no pagas esta factura. Y me salió y ya continuamente sigues pagando. Entonces fue un alivio haberlo sabido, ¿no? Claro, fue ya después del incidente, pero lo pudiste solucionar. Sí, claro, y tu hija sí recibió la atención médica. Sí, no, aparte aunque no hubiera podido, ellos lo iban a atender, ¿no? Obviamente. Era el después, cuando nos llegara la factura, porque aquí sales del hospital y te llega la factura después, ¿no? O sea, es como funciona. Entonces fue como muy impactante. Es bastante importante, porque eso de que dices, cuando se enferman y tienes la seguridad de que tienes su seguro social y todo, pues dices, bueno, lo llevo al hospital y pues ya, no pasa nada. Pero en este aspecto sí es como que no lo piensas, pero sí lo piensas. No sé cómo explicarlo. No lo piensas, pero se vuelve un peso más. O sea, lo traes, traes la preocupación de tu hija, su salud. Y aparte tienes el saco ese, entonces... No, sí fue, pues, o sea, sí me costó lágrimas, o sea, porque fueron 10 días en los que yo no sabía, yo nada más veía a la enfermera y decía, te va a venir a cobrarme, o sea, literal, yo decía, no sabiendo cómo funciona el sistema, o sea, era al final de su estancia, y así pasó, al final de su estancia me llegó la factura, y entonces yo cuando hablé, ya me informaron, entonces, son cositas que no sabemos, o sea... Y hay muchas personas en esa situación donde ellos no tienen papeles, pero tienen hijos nacidos aquí, y eso es lo que aplica, o sea... mira, y eso yo tampoco lo sabía, ¿eh? O sea, es como que es bastante interesante, porque yo estoy segura que a más de una le puede pasar algo similar, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo decides tener a tu segundo hijo? ¿Ya fue decisión? Sí fue decisión. Sí fue decisión. Pues yo ya estaba... Perdón, más bien mi pregunta es, después de 10 años. Exacto, después de 10 años, como sí. No, definitivamente fue planeado.
nosotros estábamos, bueno, yo estaba segura que no quería otro. Digo, fue tan traumante también el tema de la situación. Y bueno, cuando ella estaba chiquita, de los meses a los 4 años también fue así como que una nena que no se dormía fácilmente, como que su rutina le costó. Complicado. No, yo sufrí mucho. Claro. O sea, yo dije, jamás me voy a volver a dormir nunca en la vida. O sea, así me sentía. Entonces fue un poquito complicado. Dije, no, ya con ella estamos bien, o sea. Pero después me senté y me hice la pregunta. O sea, ahorita lo ves con una niña de 8 años, porque fue cuando ella tenía como 8 años. Lo ves desde de las perspectivas que es una familia de 3 con una niña de 8 años. Pero no siempre va a tener 8 años, ¿va? O sea, a los 10, a los 15, a los 20. ¿Cómo me veo yo proyectada cuando mi hija tenga 20, 22, 23? O sea, realmente quiero sentarme a la mesa nosotros tres nada más. Ajá. No darle a ella también la oportunidad. Yo tengo 2 hermanos, soy la de en medio, entonces no darle la oportunidad a ella de conocer lo que es el amor de hermanos, porque son amores distintos. Sí. El que le tienes a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, a un hermano, a una hermana, ¿no? Dije, negarle esa oportunidad. Y aparte también como que empecé a platicar con personas que eran hijos únicos, cuál era su perspectiva, y ella siempre, no hubo una que me dijo, no, yo estoy feliz, o sea, de haber sido hija única, ¿no? Siempre es como que se les queda ¿qué habrá sido? ¿Qué se sentiría haber tenido? 1, 2, no te quedas, también fue el tema de decir la carga de los papás, porque aunque uno no quiere ser la carga y no es mi meta y estoy trabajando para que se trate de lo contrario, no, el hecho de decir al menos, ay, ahora te toca a ti ir a hablarle, mejor te toca a ti, no, o sea, es un tema que me puse a pensar y dije, pues. Y entonces todo se empieza a mover, y me acuerdo que vi un video de una niña que se casaba, una muchacha que se casaba y que le entregaba a su hermano que era 10 años menor, justo 10 años menor que él. O sea, ella se casaba a los 30 y su hermano tenía 20 y su hermano la llevaba, y a mí esa imagen me... Pues así de sí, wow, sin saber que iba a ser niño, sí, ¿no? Claro. O sea, dije, wow, ¿no? O mi mamá tiene sus hermanas también, a una le lleva 5, a otra le lleva 10, a otra le lleva 15 años, ¿no? Y yo las veo como conviven, y dije, bueno, fuera niño y fuera mujer, no importa, ¿no? Entonces dije, pues sí. Sí, y ahorita antes de que sea más tarde, ¿no? Porque pues ya Eduardo lo tuve, creo que a los 38. A los 37 los tuve. Ya. Entonces tú sabes. Pero fue muy complicado, o sea, se te hizo más fácil, hubo una gran diferencia como con tu primer embarazo. No, se me hizo más fácil. Más fácil. Sí, porque ya sabes qué esperar. O sea, porque y tú y yo volvimos a reconectar tú ya tenías a tu niño, ¿verdad? A Eduardo cuando regresé aquí. Cuando nació, no, o sea, cuando hicimos el grupo era lo que iba, como los grupos de apoyo, de mamás, los grupos donde nos volvimos a reconectar. Este grupo de baile con porteo, y que ahí volvimos a tener contacto con nuestros hijos. Ya estaban los pero tres. Ahí donde dices, la diferencia es que ya podemos como que conectar con otras mamás, con otros comunicarnos, encontramos grupos, hay como ese grupo de apoyo para mamás, ya no te sientes, o sea, pues sí sigues estando sola en el extranjero, pero ya no te sientes tan sola porque Correcto. hay otras personas con quien compartir. Exacto. Como que esos momentos, ¿no? Correcto, sí, es cierto, ahí fue donde nos conocimos con los niños bebés, y porque tu niño y mi niño nacieron el mismo año. Ajá. Sí, pues, a pesar de todo lo que has vivido, algún momento el que sea más gratificante o qué agradeces hoy de toda esta experiencia así complicada, porque hablamos de la experiencia. Sí, no, yo todos los días agradezco, todos los días me siento bendecida en el lugar en el que estoy. Reconozco que hay muchas personas que quisieran estar aquí, en este país, y no nada más de México. Me siento muy privilegiada de poder criar a mis hijos en este país, pero que puedan conocer su raíz mexicana también. O sea, que ellos tengan esas dos culturas, creo que es una cuestión invaluable para ellos, que crezcan sabiendo que se puede vivir en seguridad, en orden, en respeto, en calidad, en honradez, que es lo que te da este país. O sea, que te das cuenta cómo la sociedad se maneja, pero que al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una calidez de su gente en México, o sea, la comida, la cultura, el folclore. ¿Cómo mantienes tú la cultura en tu casa, la cultura de México? No. ¿Cómo tú la mantienes? ¿Qué es algo que puedas compartir? Que puedas compartir qué haces tú en casa para... Claro, no, pues ya ves que mi esposo también es mexicano. Ajá. Y creo que en tu caso igual, ¿no? Los dos. Entonces, para empezar, en casa se habla español al 100%.
Súper recomendado para todas las mamás. Sí, al ser, obviamente, nosotros no que digamos que somos un matrimonio viejo, pero tampoco somos un matrimonio joven, a lo que me refiero. Por ejemplo, mi esposo también me lleva algunos años, pero nosotros crecimos viendo series como El Chavo del Ocho, o las caricaturas que fueron muy icónicas, sí. A lo que mi esposo amaba Cantinflas, entonces a lo que voy es que desde muy chiquitos mi esposo pone esas películas, pone esos programas, reímos, y entonces ellos empiezan, ay, ¿qué es eso? ¿Y por qué dice aquí? Sí. ¿Por qué dice allá? Y empiezan a sentirse como parte también de esa cultura, parte muy patrióticos, ¿no? O sea, celebramos el 15 de septiembre, tratamos de hacerlo como lo más tradicional, si hay rosca de reyes, claro, sí. El tipo de fiestas que se hacen, que le celebramos a los niños, tratamos de hacerlo como muy mexicanas, muy mexicanas, muy latinas, exacto. Entonces, toda esa parte, y por ejemplo, pertenecer a comunidades latinas también es lo que hacemos. La iglesia a la que asisto es en español y es precisamente por eso. O sea, a mí me gustaría, hay iglesias padrísimas en inglés también, porque así son gigantes, sí, claro. y los grupos y todo, pero yo la razón por la que voy a la iglesia que voy es en español, porque al sentirse parte de una comunidad, y hoy por hoy puedo decir mis hijos, bueno, mi hija me dice que ella es mexicana, ¿no? Que son mexicanos porque en la sangre es mexicano, claro, 100%, claro. O sea, no, pero obviamente la identidad ha crecido acá y no, o sea, así a diferencia de otra, ellas dicen, no, yo soy mexicana, mamá. Yo soy mexicana y el chiquito va para allá, o sea, porque le encanta ir a México y México, pero ya después digo que es México. México. Es difícil. Sí. Yo también en casa tenemos esa regla de el español, o sea, no se habla otro idioma. No. Digo, a veces es como para mí, mis clientas la mayoría hablan español, o sea, son latinas, claro. Con los niños hablamos español todo el tiempo, entonces para mí era como necesario en algún momento salir de casa para claro. Poder practicar, entender, aprender más, ¿no? Pero sí es una regla primordial, no se habla inglés, se habla español todo el tiempo. Y igual pues hacemos lo más posible, pues la manera de festejar los cumpleaños, la comida, pues que los tacos, que estos niños aman y les fascinan los tacos, lo de la rosca de reyes, como que lo intentamos igual, porque creo que es necesario. Totalmente, y también tomo como aliado a la tele en el sentido de programas en español, o sea, si va a haber una caricatura, ¿por qué? Porque a veces el lenguaje que usamos con los niños es repetitivo, o sea, tú no te sientas a hablar así de, no sé, lo que ponen los cohetes espaciales y que chocan, y el otro día Eduardo salió con la batalla épica, entonces ¿de dónde sacaste eso, no? Entonces esas palabras que yo no salgo un día y le digo, vamos a, o sea, y la batalla épica con los cohetes, no, entonces es vocabulario que ellos agarran en otro contexto. Entonces, claro, le cuido mucho lo que ven, pero también si él está viendo un programa, le digo, bueno, pero que sea en español. Ajá, sí, yo igual. O sea, si quieres ver algo, que sea en español. Entonces, yo igual, sí. Le vemos. Ahorita él está, bueno, los dos están en inversión francesa, entonces va a llegar un momento en el que la condición va a ser que lo vean en francés. Ajá, para poder para que puedan también practicar un poco afuera de la escuela. Pero sí, eso es así como lo hacemos. ¿Qué le dirías tú, Fabi, a una mamá que acaba de llegar a este país? Así, que va llegando a este país, el consejo que le puedes, ¿qué le dirías? ¿Mexicana? O cualquier mexicana, sí. Primero que nada es que busque estas redes de soporte, porque ya lo que creas que no sabes, más bien no sabes muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Hay tanto recurso gratuito, ¿sí? Grupos de Facebook también los recomiendo, porque ahí te van a poder dar consejos a todas tus dudas. O sea, estoy segura que ahora en día es falta poner, oigan, ¿dónde tramito mi MSP? Y la gente te opina, ¿no? Obviamente ir buscando, yo es lo que le diría, o sea, tratar de no encerrar y decir por pena o porque a veces somos traemos ideas muy arraigadas en México, ¿sabes? Sí. Como que si pides ayuda a lo mejor es porque me van a juzgar. O me da pena, o a lo mejor no sé, o sea, o es muy tonta, no me van a ayudar, exacto. No me van a ayudar. Entonces yo lo primero que les diría es, depende de la ciudad que se van, es como buscar la red, siempre ya ahora los grupos en las redes sociales. Y de hecho hay grupos de mamás que dicen mamás en Vancouver, o sea, específico, que la verdad está súper padre. En español, obviamente. En español, claro. Y por ejemplo, ¿a ti qué te hubiera gustado escuchar cuando tú llegaste? O sea, ¿qué consejo o qué te hubiera gustado escuchar al inicio cuando tú viniste ya como mamá?
¿Qué me hubiera gustado escuchar? Que te dijeran que después te diste cuenta, o sea, como que digas, ¿por qué nadie me dijo? O sea, si me hubieran dicho esto... ¿Lo hubiera hecho diferente o lo hubiera hecho...? Es que pasó muy rápido. Mira, nosotros, este grupo que te digo que creamos, o este grupo de apoyo, lo encontré muy temprano en la iglesia. O sea, yo me congrego desde abril del 2015. O sea, yo llegué en septiembre del 2014, pasa lo de que me cambio de casa, pasa este evento. Y entonces ahí, bueno, también es una comunidad muy grande, donde ahí hay apoyo de todo. Y de hecho, si las iglesias de cualquier religión dan muchos apoyos también, correcto. O sea, apoyan a mucha gente con clases en inglés, también con comida, a veces hay unos ropa, que tienen comida, el comunitario como de los domingos que les dan como el desayuno. Exacto, o algo así, he escuchado. Y sí, la verdad es que a mí me hubiera gustado haber sabido y también porque no tuve, por ejemplo, yo el valor. Yo me tomé mi duelo por unos meses de que yo no quería salir a ningún lado porque yo no quería, o sea, yo me sentía como que es que yo no quiero estar aquí, pues. O sea, pero sí quería, pero no quería. O sea, era como que me siento en un lugar donde no puedo hacer nada, ¿no? En ese aspecto. Por el tema del idioma. Ajá, el idioma en específico. Y ahora en este momento, Fabi, ¿tú sientes que este país ya es tu hogar? O sea, aquí es totalmente... Totalmente. Mi corazón está dividido en dos. Sí. Ya no se puede hacer más. Extraño muchísimo México. O sea, ¿saben qué? El hecho, por eso digo que cada día me levanto agradecida, el hecho de poder disfrutar mi país como turista. Ajá. Es una visión que me vuela la cabeza. O sea, me vuela la cabeza. Hubo mucho tiempo porque la primera vez pasaron 3 años para que nosotros regresáramos a México. Sí, es muy complicado. Es un sacrificio, por eso decía que el precio que se paga es muy alto, porque pues en esos 3 años te pierdes cumpleaños, fiestas, convivencias, navidades, o sea, fue muy fuerte, a veces pasar la Navidad nada más nosotros 3. Sí. Porque a veces mis papás tienen compromisos también en otro lado, que ellos nos acompañaron en otras, y mi suegra y así, pero bueno, pasaron 3 años, pero ahora ya, que ya somos residentes permanentes, que nos podemos mover libremente entre los 2 países, regresar a México y disfrutarlo como turista, ahora entiendes por qué tanta gente ama México, o sea, si de por sí uno ama a su país, pero siempre se queja, ¿no? Sí, ay, que no sé qué. O estás allá y ni siquiera vas a los lugares, ni siquiera visitas. Hay muchos lugares de México que no conozco y que yo digo, bueno, voy a ir. O sea, alguien me decía el otro día, ¿por qué vuelves a ir a México? Porque, o sea, como planeamos las vacaciones y ¿por qué no te vas a conocer otro país? No sé, Japón, no sé, otros lugares, Europa, Italia, algo así que quieres conocer. Y yo, pues, porque quiero ir a México. O sea, yo quiero ir a la playa de México. Yo quiero ir a ver a mi mamá. Yo quiero ir a comer la comida rica que me gusta. O sea, mira, se me está antojando, ¿eh? Ya lo sé. Es como... pues sí, o sea, uno va de vacaciones y es diferente. Y lo aprecias más, o sea, antes decías, ay, pues lo valoras también muchísimo. Allá por Veracruz las picaditas, los antojitos, dices, bueno, pues no, pero ahora es planes, vamos a ir a comer unos antojitos y así. Entonces, yo amo México, amo mi país, pero estoy en México y ya de repente dices, ay, extraño esta parte de allá, ¿no? Entonces sí, siempre he dicho, ya el corazón de migrante así está dividido en 2, no vas a estar en paz en ninguna, a veces yo creo de las dos partes, ¿no? Y por ejemplo, ese sueño que tuviste antes de venir y que te costó tanto trabajo y así, ¿crees que se cumplió? Sí, claro. Ya se cumplió. Y ahora en este momento, ¿qué sueñas para ti y tu familia en el futuro? Wow, no, es muy grande, o sea, primero yo sueño mi libertad financiera al 100%, estoy trabajando para eso. ¿Y a qué me refiero libertad financiera? A poder viajar con mi familia, a no tener deudas, el estrés, el hecho claro. de poder convivir más con ellos, ¿no? En otras van creciendo y todo. Pero ahora que recuerdo, sí, pero yo creo que a la hora de la vejez es otro tema. A lo mejor no sé si mi vejez lo quiera vivir aquí en Canadá. Mi marido dice lo mismo, que entonces, cuando esté viejo se va a regresar a México y yo así. Exacto, ¿cómo? No sé si quiera vivir mi vejez. Quisiera tener la capacidad física de poder estar viajando. Ya sabes, en invierno te vas, en el calor infernal te vienes. Sí. Porque luego vas a México a los lugares turísticos y te encuentras al montón de señores, de seniors, de señores grandes, de la tercera edad, retirados,
en las playas bien a gusto, ¿no? O sea, como pagando, y una vez me encontraba un señor que decía, no, es que tengo aquí 3 semanas en el mismo hotel, en el mismo lugar, o sea, y me gusta, o sea, lo puedo pagar, es barato, o sea, como lo disfruto, que algo así podría ser, ¿no? Exacto. Ese objetivo, Exacto, ¿no? sí. No, entonces yo me veo en un futuro, mis hijos, independientemente financieros, digo, les estamos dando tienen herramientas ya de por sí. En ese sentido ya el pasaporte canadiense pues les abre muchas puertas a los dos y con los idiomas, si Dios quiere, trilingües. Entonces yo siento augurando un futuro esplendorosos, independientes que ellos van a ser, y yo con mi esposo también, porque el objetivo es la ciudadanía canadiense para él y para mí en un más adelante. Entonces sí, ya a lo mejor por el tema del frío y por el tema de que Entonces, llueve algunos mucho meses, y, ¿no? exacto, No estaría mal, sí, claro. a eso es como wow, mi ideal, poder tener esa vida entre los dos países. Que no lo dudamos porque va a Primero pasar, Dios, claro. así va a ser. Así es, y pues con esto me gustaría cerrar un poquito como para ti completar esta frase, que emigrar me enseñó que... Emigrar me enseñó que yo creo que los seres humanos, volvemos a repetir, tenemos la capacidad de lograr y de superar cualquier meta y reto que se nos presente en la vida. O sea, emigrar me enseñó a que lo más importante también es la familia, porque ha sido un reto tener que viajar de emergencia un par de veces a México, Sí. por la familia. Entonces me enseñó que se puede vivir siempre mejor a lo que uno a lo mejor creció, o tu expectativa de vida siempre puede mejorar, ¿no? A que muchas cosas, si no están en tus manos, que lo sueltes, que eso también, o sea, migrar, o sea, porque son tanta incertidumbre que uno vive aquí al principio, ¿no? Hay que dejarlo, yo repito, soy una persona creyente, dejarlo en las manos de Dios. Y obviamente también lo que me enseñó mi relación con Dios se acercó más aquí. O sea, definitivamente, y le pasa a muchas personas al sentirse porque solos. se necesita, claro, Exacto. necesitas de algo porque si no, pues, o sea, digo, el clima, las situaciones de vida, porque de verdad, o sea, la gente a lo mejor no lo cree, pero... Es extremo. Iniciar en otro país, venirte a emigrar a otro país está canijo, y más cuando ya tienes hijos, cuando es familia, Claro. Porque sí, o sea, es empezar de cero totalmente y te sientes solo y el clima está feo y quieres hablar a tu familia, le llamas pero no es suficiente. O tan solo entonces... no también encontrar cosas que te gustan comer. O sea, a veces es lo que te calma un poco, un queso fresco como, rico, se me antoja, o sea, ¿no? un queso Oaxaca, o sea, olvídenlo. O sea, unas tortillitas calientes recién hechas, o sea, de la máquina, o sea, no, olvídenlo. Y no es como que vas a la esquina a la tiendita, ni tampoco que el súper está súper cerca, o que es fácil acceder a ciertos productos, por ejemplo, mexicanos. O sea, es complicado. Muy complicado. Entonces sí, o sea, te enseña eso, como decías, acercarte a Dios, porque pues se necesita. Sí, porque allá en casa hay mucha distracción, porque hay muchas cosas que te generan placer, ¿no? O sea, ir a ver a tus amigos, sí, salir claro. a tomar una chela, el clima tan solo, simple, irte a los sí. que somos de playa, porque Veracruz, claro. Puerto, yo soy de Veracruz. Entonces hay mucha distracción, y en este tipo de lugares, o esa experiencia de emigrar, en mi caso, eso también fue lo que me enseñó a tener una relación más, y pues para mí es el pilar, porque de ahí para mí depende todo lo demás. Pero sí, en general yo me siento una persona muy bendecida, muy agradecida, y también a eso me dedico, a darle información a la gente sobre la ciudad, el país, cómo venir como turista, que es lo que yo recomiendo muchísimo. Bueno, y compártenos, porque Fabi tiene su proyecto, compártenos, platícanos. Ay, así para gracias, finalizar, sí. que nos dejes la información, a lo mejor a alguien que te ve le puede funcionar. Claro. Tienes tu página de apoyo. Se llama Punto de Apoyo Punto y de Conexión Apoyo. Canadá en Facebook. En Instagram se dice Visa Canadá Mexicanos, donde el objetivo principal es informar. Porque yo sí recomiendo que si una persona quisiera venir a emigrar, yo siempre recomendaría que vengan a conocer. O sea, Claro, a mí me yo pasó, también. o sea, vine a conocer, me enamoró.
y saber si si esta ciudad es para ustedes, si el clima es para ustedes, si el ambiente es para ustedes. Entonces yo recomiendo siempre que vengan, conozcan, exploren un tiempo, un par de meses, un mes, semanas, lo que sea, y ya después brincar y a lo mejor otras opciones, pero en mi página trato de proporcionar información oficial. Y real también. Real, sí, y un poco de la vida, de mi vida, de Canadá, de algunos otros lugares también que hemos conocido fuera de lo que es la provincia de British Columbia, que es donde vivimos. Entonces, sí, si quieren ir a visitar, igual después ahí les dejamos Sí, por aquí les vamos a dejar los contactos de Fabi, de sus páginas, de la página de Facebook y del Instagram, para que la contacten si lo necesitan y para que la sigan también. Ay, sí, gracias. Pero Fabi, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo, gracias por compartir, que de verdad estas experiencias de vida, yo sé que muchas personas las hemos vivido, similares, no iguales, pero similares. Y sí, pues concluyendo, emigrar es complicado, es como, no es para todos, como decíamos, y pues sí es difícil, es de muchos retos, pero bueno, aquí estamos. También es de mucha satisfacción. Retos, satisfacción, que sería lo siguiente, y pues aquí estamos, o sea, como que mejor, mucho mejor que antes, y que sí se puede. Que sí se puede. Ustedes anímense. Pues muchas gracias, espero que pues te haya gustado esta entrevista, sí. Y pues estamos en contacto, les dejo sus datos y gracias por ver este nuevo episodio. Yo soy Fayeli Vargas. Fabiola Villegas en Desde mi caja de Pandora. Gracias.